Bienvenidos a Un Tiempo con Eliezer Mota. Tendremos invitados muy especiales como médicos, músicos, poetas y profesionales en diferentes ramas. Quédate y disfruta de este viaje en Un Tiempo con Eliezer Mota. Hola, bienvenidos una vez más al podcast con Eliezer Mota, este es su servidor. Como ven, hoy tenemos a un nuevo invitado, un gran amigo, un gran músico de aquí de Maracay, los Valles de Aragua de Venezuela, quien nos está acompañando en este nuevo podcast, el señor Rubén Rebolledo. Muy bienvenido a este podcast, Rubén, que has atendido esta invitación. Muchas gracias. Un saludo para toda nuestra audiencia, Rubén, por favor. Muchas gracias, Eliezer, por la invitación que me haces a tu programa. Y bueno, esperamos hablar un poquitico de lo que es mi historia musical. Sí, así es. Bueno, hemos estado ya trabajando en estos podcasts y vamos a tener muchos invitados donde estaremos hablando de muchos temas, la dinámica en el mundo, de la parte de salud, en este caso la música, entretenimiento. Vamos a estar hablando de un sinfín de temas que son pertinentes para estos días en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y bueno, decidí invitar a Rubén este día para conversar un poco sobre su trayectoria y también que lo conozcamos, estas generaciones nuevas de músicos conozcan a este gran hombre que ha servido a nuestro país y también fuera de él con muchos artistas. Y de hecho voy a mencionar un poco el resumen de Rubén, nacido un 14 de agosto. ¿Puedo decir el año, verdad, Rubén? Sí, cómo no. El 14 de agosto de 1960. No aparenta la edad, yo siempre le he dicho que aparenta mucho menos. En cuanto a sus estudios académicos, estudió en la Escuela de Música acá en Maracay, Federico Villena, también con el profesor Hugo Filo Beatriz solfeo y viola con el profesor Osvaldo Guevara. Bueno, interesante. ¿Estudiaste viola cuánto tiempo, Rubén? Por poco tiempo realmente, porque tú sabes que yo fui practicante en la Orquesta Juvenil Núcleo Aragua. Okay. Entonces, tanto mi hermano como yo, mi hermano Hermes y yo, ingresamos en la orquesta, mejor dicho, en la Escuela Federico Villena para el estudio de la viola, pero pronto hicimos prácticas con la orquesta. Okay. Con la única diferencia es que mi hermano prosiguió y ahora se convirtió, hace muchos años, convertido en un gran profesional violista, y yo me retiré pronto. Okay. Para continuar con la guitarra. Te quedaste con la guitarra. Sí. Bueno, también estudió armonía e improvisación de jazz con el maestro Armin Kyle. Sí. Tomé algunas lecciones. Unas lecciones. Sí. Y también, bueno, tenemos en común, estudiamos con el maestro Jerry Wade. Con Jerry recibí también, hice hasta armonía 2, creo yo. Sí, que por cierto, hace unos meses atrás partió de este mundo y nos dejó un gran legado, fíjate. Después de tantos años, tiene alumnos regados por todo el mundo. Es correcto. En el caso como educador, trabajó dando clases en el centro guitarrístico de acá de Aragua, en Yamaha también, en Musillama, en la Academia Ars Nova, el Colegio Internacional Campo Alegre. Integró la Orquesta Nacional Juvenil Núcleo Aragua, como ya lo mencionaste, violista del año 1978 a 1980. Y bueno, fíjense con quién ha tocado Rubén como guitarrista. Mira, Rock and Roll Circus, agrupación Pentágono, que fue un ícono en los años 80, 90 acá en Venezuela, no solamente en Maracay. Banda de Jazz Progresión 84, como líder y director aquí en la ciudad de Maracay. También con la cantante María Rivas, que hace también un tiempo nos dejó. Padeció de cáncer y bueno, lamentablemente falleció. Sí. Grabó y tocó en diferentes conciertos, así como en los locales nocturnos Fedora Jazz y el Gala de Caracas. En 1987 participa en el álbum Lunas de Giordano Di Marzo, también en los álbumes Madera Fina y De Sol a Sol, entre otros. Y trabajó con este artista por 16 años. 16. ¡Wow! Sí, correcto. Por cierto, bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de eso, pero este señor que ustedes ven aquí es el solista de la canción Por estas calles.
y vamos a hablar un poquito de esa experiencia, porque vi a Rubén tocar un instrumento y eso suena como el propio tres puertorriqueño, ¿no? Pero, Sí. pero ya vamos a abordar eso para que Rubén nos eche ese cuento interesante. Integró la banda sinfónica Moisés Moleiro, Moleiro, sí. bajo la dirección de la profesora Adela Altuve, y fueron por 3 años. Realizó 2 giras internacionales con la cantante española Isabel Pantoja. Ha sido artista invitado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela en diferentes oportunidades. Y yo creo que no colocaste acá, Rubén, pero tocaste también con José Luis Rodríguez el Puma, ¿no? Por ahí está escrito. Está más adelante. Sí. Ok. Como músico de sesión, artistas nacionales e internacionales como Soledad Bravo, Ilan Chester, Kiara, Mirta Pérez, Roque Valero, Divine, Juan Carlos y Fernando, Chucho Avellanet, Aquiles Báez, María Teresa Chacín, A.5, la banda Guaco, entre otros, Frank Quintero también, Cecilia Top, Sergio Pérez, Colina, Simón Díaz, Boss Bay, Elisa Rego, Dani Rivera, Agni Mogollón, el grupo Maroa, Servando y Florentino. Ha grabado en los álbumes en vivos de Soledad Bravo y Lanchester, Giordano, y el DVD en vivo de Boss Bass, que por cierto lo pueden buscar. Grabaron en Maracaibo hace unos años atrás. Este fue galardonado con un Grammy, y ha trabajado con el artista José Luis Rodríguez, que ya lo mencioné un poquito antes, en giras internacionales. Y bueno, como director musical ha estado dirigió la banda de Elisa Rego, Giordano, Lilia Vera, entre otros. Pero también participaste en programas de televisión, como Atrévete a Soñar. Fue como músico de sesión, ¿verdad? Músico de sesión. Ni tan tarde, de Luis Chatén, la telenovela El País de las Mujeres. Esa fue producida por Venevisión, creo. Sí, sí. Fama, Sudor y Lágrimas, Especial Serenata y Sábados de Jazz. Bueno, imagínense el currículum de este hombre, y con quien no ha tocado Rubén una amplia trayectoria. Pero ¿por dónde empezamos, Rubén, para hablar un poquito de tu experiencia? Bueno, si quieres, hablamos del detalle. Bueno, vamos a hablar por estas calles del tema de Giordano. El tema Por estas calles viene siendo, en esencia, un son cubano. Pero como Giordano siempre es una fusión de estilos, necesitamos tocar un 3. Pero okay. Como ese género no es algo que yo dominaba en ese momento, Tirina Medina me dio un material para que yo escuchara sobre tresistas cubanos. Okay. Entonces, por unos días escuché mucho el estilo y traté de captar lo que pude, ¿no? de ese lenguaje. Entonces, ¿qué hicimos? No teníamos un 3, entonces agarramos una guitarra de 12 cuerdas y toqué al estilo de son cubano, pero con la guitarra de 12 cuerdas. Daba un sonido parecido, no igual, pero parecido. Pero yo digo que si bien la guitarra no está exactamente con la clave, tal como yo la toqué, se justifica porque es fusión. Es una fusión, correcto. Es una fusión, o sea, es un son, pero está fusionado. Uh-huh. Entonces, la guitarra está tocada pues con partes que suenan con la clave y otras que no. Y tiene un interludio que, por cierto, lo elaboré yo. Uh-huh. El interludio, la parte instrumental, correcto, la hice yo para el tema. Y bueno, así quedó el tema. Y tiene un solo de guitarra, un solo de guitarra de 12 cuerdas. Sí, y muy interesante es porque Rubén, que no está mencionado acá, participó y lo grabé acá en Maracay, un proyecto de jazz de un amigo de nosotros llamado Jorge Mirabal, y él compuso una canción donde Rubén interpretó la misma guitarra de 12 cuerdas e hizo el mismo trabajo de Por estas calles. Parecido. Muy parecido, y ahí fue donde me enteré que Rubén me contó pues cómo había sido el solo de Por estas calles con esa guitarra, pero el que no explora tanto el estilo, eso pasa como un 3 cubano y suena igual, imagínense.
después de años. Solo los especialistas que se están analizando el tema de la clave y todo eso. Correcto. Bueno, ya es otra cosa. Ahora vayamos un poquito más atrás, Rubén. ¿Cómo fue el tiempo desde tu niñez en cuanto a la música? ¿Cómo fue tu llamativo? ¿Tus padres te guiaron? ¿O ustedes decidieron simplemente comenzar a estudiar música? ¿O se abrió una oportunidad? ¿Cómo inició todo? Tengo que decir que mi padre tenía mucha música en la casa. Se escuchaba mucha música, muy variada, por cierto, de estilos muy variados. Y había un 4, que era de él, por cierto. Y tanto mi hermano como yo comenzamos a practicar el 4 con un método que teníamos allá. Entonces empezamos a practicar con el 4, y llegó un momento en el que mi hermano tuvo más tendencia por el acompañamiento, lo hacía muy bien, hacía lo que llamamos el charrasqueo, Okay. muy bien. Y yo me incliné siempre por la melodía, o sea, el aspecto melódico del 4. Así que mis punteos eran con el 4, ¿no? Más adelante aparece una guitarra en mi casa, un regalo que me hizo un vecino, o que le hizo un vecino a mi hermana, para mí. Y entonces, entonces vino el trabajo todo de manera autodidacta, de ver la relación que había entre la guitarra y el 4. Okay. O sea, ciertos acordes, por supuesto que coincidían. Exacto. Y bueno, había que completarlo con las 2 cuerdas adicionales. Todo eso lo hicimos de manera autodidacta. Entonces, bueno, eso estamos hablando de tocar, escuchar mucha radio y los discos, de tocar rock, baladas rock, temas de rock, todo eso, y baladas en general. Tocaba yo. Más adelante fue cuando mi papá nos inscribe en la Federico Villena, la escuela de música. Escuela Federico Villena. Porque Osvaldo Guevara necesitaba 2 violas. Okay. Sin embargo, las intenciones tanto mías como de mi hermano eran de estudiar otro instrumento, estudiar guitarra, claro, o algo parecido. Pero Guevara dijo que necesitaba a 2 violistas. En ese momento yo no sabía que era una viola. Entonces, bueno, total que entramos en la escuela y comenzamos a estudiar el instrumento, y luego hacíamos prácticas en la orquesta del núcleo de Aragua. De Aragua, ok. De Aragua, de Maracay, el núcleo Maracay. Y estábamos en eso, o sea, estudiábamos y hacíamos prácticas con la orquesta. Hasta que llegó un momento en el que yo comprendí que la viola no era mi instrumento. Mi hermano continuó y se convirtió en un gran profesional, profesor o maestro violista, y yo pronto me desligué de todo aquello. Okay. Pero luego, en la misma escuela, hice 2 años de guitarra clásica. Y bueno, esa base con la guitarra clásica me cambió a mí la técnica, por supuesto, la técnica casera que yo traía, y la incorporación del dedo cuarto para las digitaciones. Okay. Eso fue bien importante con esa base de música académica. Bueno, luego, más adelante, iba yo a fundar mi propia banda, que se llamó Progresión 84, Okay. que estaba formada por músicos destacados de Maracay, que de alguna manera conocían el jazz. Entonces éramos como 14 músicos en
Wow, eran En bastante. escena, sí, porque incluía también hasta bailarinas. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces fue un trabajo bien lindo que hicimos en el Museo de Arte, o sea, Ok. la actual sede de la orquesta. Sí, la orquesta, correcto. Sí, tocamos también en la Facultad de Agronomía De la Universidad y Central. también en el Ateneo. Ok. Fueron los 3 conciertos que se hicieron con esa banda. Wow, me hubiese gustado escucharla. Oye, sí, fue un buen trabajo, de verdad. Por cierto, está grabado. Yo lo tengo por ahí. Un amigo me lo envió. Oye, qué O sea que bueno. Bueno, te lo puedo enviar también. oye, sería muy bueno. Y lo arreglamos, si hay que arreglarlo, digitalizarlo, lo ponemos más Sí. bonito. Oye, qué buena esa historia, Rubén, de tus inicios. Completas los estudios aquí en Maracay y después te marchas a Caracas en más o menos ¿en qué año? En el año 85. Ok, Porque la banda progresó en 84, como el mismo número o año lo dice. Ese trabajo se hizo justamente en el año 84. 84, ok. Y en el año 85 ya yo me trasladé a Caracas. Ok, allá en Caracas iniciaste en algún sitio estudios o comenzaste ya a tocar con artistas allá o cómo fue el traslado de Maracay a Caracas en ese momento. El traslado a Caracas obedece a un gran músico que yo conocí llamado Miguel Blanco, Ok. que ya no está con Sí, nosotros. tampoco está con nosotros. Miguel Blanco tenía en su casa una especie de taller, porque allí ensayaban no menos de 5 o 6 bandas. Wow. Sí, impresionante. Todas tenían en común a Miguel. Sí, sí, increíble. Te estoy hablando de todos los estilos, o sea, fusión, rock y también hasta un grupo de baile. Ensayaba ahí. Miguel le metía Sí, todo. sí. Yo había ido con un grupo de Maracay a la Concha Acústica de Bellomonte, Concha Acústica de Bellomonte, y ahí fue donde yo conocí a Miguel. Ok. Entonces Miguel me dijo, oye, vale, me gusta mucho cómo tocas, dame tu teléfono, que te voy a llamar. Y mira, no pasaron 2 semanas, Y te Miguel me llamó. llamó para que integrara uno de los grupos con el que él tenía allí. Se llamaba Maichac. Ok. Allí en ese grupo estaba Larry Jan Lewis, gran guitarrista, Ok. Andrés Briceño, Miguel y yo. Ok. Era un cuarteto. cuarteto. Ok. Y hicimos algunos conciertos en universidades en Caracas. Y bueno, más o menos en esa misma época conocí a María Rivas. Ok. En esa misma época conocí a María Rivas y bueno, hubo una conexión musical inmediata entre María y yo, que se dio pues desde un primer momento. Y bueno, más adelante ya estábamos tocando con María, hicimos un cuarteto con Argenis Peña, Ok. estaba Miguel, por supuesto, estaba Gerardo Lugo en el teclado. Ok. Era un cuarteto. Y tocábamos en locales como el Gala de las Mercedes, Ok. el Julius de Sabana Grande. Tocábamos la música, bueno, muy variada, ¿no? En el estilo. Era esencialmente jazz, pero con bossa nova y otras cosas más, y cosas Ok. de rock también, con ese cuarteto. Ok. ¿Dónde estudias para mejorar tus conocimientos de armonía en cuanto al jazz, Rubén? Porque este hombre, bueno, tiene que verlo. Ya va a tocar dentro de unos minutos, ¿no? Vamos a tocar algo. Con el conocimiento. Bueno, hice estudios con Jerry Well. Ok. No hice el curso completo. Ok. Hice hasta Armonía 2, creo. Pero siempre la información de Jerry es bien importante para Sí. nosotros los músicos. Muchísimo, sí. Porque sobre todo la manera que tenía Jerry de conducir la clase era maravillosa.
Sí, sí, muy buena. En ese sentido, la parte de armonía contemporánea era fabulosa, o es Sí, fabulosa increíble. con sus estilos y su forma también de enseñar. Claro, en tu caso, en mi caso me digo que le chupé como más conocimiento o le absorbí más conocimiento porque Jerry era pianista y veía Claro, una clase con él de piano, una clase de armonía. Entonces, una maravilla. no, pero aunque no te creas, era bien exigente en el caso del piano. ¿Ah, sí? Sí, veíamos Hanon en do mayor y en do sostenido. Él me Oye, decía, las teclas negras también se tocan. Pero ¿cómo me ayudó eso de trabajar teclas negras normalmente no trabaja con el pulgar, sino que trabaja con dos dedos 2 y 3, ¿no? Pero eso me ayudó a avanzar y para los solos y sobre todo tonalidades como do sostenido, fa sostenido, ujú. que estás arriba casi que total, ayuda muchísimo. Eh, Tu primer artista, digamos, reconocido con quien empezaste a trabajar. bueno, a ver, prácticamente fue Giordano. Ok. Sí, ¿Cómo fue esa entrada o ese proceso para entrar a trabajar con Giordano? era la época de Fedora Jazz, Ok. donde yo tocaba regularmente. Entonces, en una oportunidad, vino al local Ezequiel Serrano con el mismo Giordano. Ok. Se sentaron a escuchar porque Giordano le había hablado perdón, Ezequiel le había hablado a Giordano de mí. Ok. Entonces ellos fueron al local, yo estaba tocando y entonces Ezequiel me llama. Dice, bueno, Rubén, mira, conoce a Giordano, yo, qué sé yo. Y entonces, mira, te estamos haciendo la invitación para que formes parte de la banda. Y yo me quedé así, ¿no? Ponchado, de verdad, en serio. Sí, 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 no solamente para que toques, sino para que grabes un disco que estamos haciendo ahorita. Ok. Ese disco era el álbum Lunas. Ok, sí lo recuerdo. Sí, Lunas, en que están temas como Media Luna Ujú. eh, y, y otros. Grabando ese álbum es que yo comienzo a trabajar con Giordano, Ok. pero ya también empecé a hacer los conciertos con él. Ok. Entonces, como lo hablamos al principio, me quedé con él por 10 años. Perdón, 16 años. Ok. Estuve con Con Giordano. Giordano tocando. Un trabajo maravilloso. Me gusta porque me gusta mucho cuando las bandas o los artistas hacen fusión. Claro. Y Giordano tiene fusión de muchos estilos. Y a mí me gusta manejar eso. Sí, porque abre un poquito o se sale de lo corriente, de lo normal. Ujú. Porque en aquella época, 80, 90, los estilos eran muy marcados, los artistas eran muy marcados. Y yo creo que Giordano, entre otras cosas, triunfó bastante por eso, por tener una fusión. Por la fusión Y tener, de elementos. sí, exacto, presentar algo diferente dentro de la música en ese momento. Y eso Correcto. cautivaba, porque claro, como no era lo normal, no era salsa, no era merengue, no era lo que normalmente se hacía. Por eso, bueno, además que también sus temas fueron usados en telenovelas. Correcto. Entonces eso lo ayudó a catapultarse bastante. Qué Correcto. bueno. ¿Y cómo era la experiencia de grabación, de ensayos? ¿Había algún director o entre todos hacían arreglos? ¿O cómo era la dinámica? En un periodo, el director era Willy Croes. Ah, ok, Willy Croes, sí. Willy Croes. Con el pasar de los años, dirigió Luis Oliver, Ok. el gran músico Luis Oliver. Y bueno, hubo un momento en el que nos quedamos sin director y Giordano me dijo, dirige tú. Que es una parte que yo no soy, digamos, un especialista, pero bueno, o sea, lo hice y por más que sea uno ya conocía el repertorio. Claro. Lo que había que hacer era conducir Correcto. los ensayos y conducir los conciertos en vivo. Claro. Tema de Giordano que más te haya gustado, de los que grabaste o tocaste, porque me imagino en los conciertos también tocaban otros temas anteriores a los que tú nos habías grabado. Por supuesto, por ejemplo, de los dos primeros discos, o sea, como Perla Negra o alguna de sí, esas canciones. todo eso.
¿Alguno de esas canciones que más te gustaba? Yo siempre uno cuando está tocando con un artista hay una que, oye, esta canción me mata. No Hay sé. uno que me gusta mucho de los que grabó Eddie Pérez, Ok. se llama Otra Madrugada, Ah, ok, sí, cómo no. Tremenda que canción. armónicamente es bien completo. Sí, señor. Yo me Sí, acuerdo de esa. es una tremenda composición y tremendo arreglo. Y otra que me gusta a mí, que yo grabé, que me gusta mucho, es Media Luna. Ok, sí. Claro, esa me acuerdo también. Ese disco ya todavía es producido por Ezequiel Serrano. Ok. Seguido de Giordano, ¿con quién más entras al ruedo a tocar, Rubén? Bueno, empecé a tocar también con Ilan Chester Ok. y con Soledad Bravo. Ok. O sea, era una época en la que había muchos shows, muchas presentaciones, y entonces digamos que me evadía entre el mismo Jordan. No, espérate, cuando comencé con Ilan, creo que ya yo no estaba con Jordano. Ok. Entonces estaba con Ilan, estaba con Soledad Bravo, también hubo un periodo en el que estuve con Elisa Rego, Ok. con Colina también. Esos eran los artistas con los que trabajaba yo regularmente. Y ese fue el año o la temporada del boom, la época de los 90 que Correcto. todos esos artistas se dispararon y eso me pareció magnífico porque Venezuela apoyó a todos esos artistas nacionales en una barbaridad. Por lo menos mi hermano compraba todos los discos. Yo me sé todas esas canciones porque compraba los discos acetatos de toda esa gente. Claro. Y lo tenía en la casa y lo escuchaba hacia atrás y hacia adelante de todos esos artistas. Me acuerdo también hacían conciertos ahí en el famoso estudio Mata de Coco. Mata de Coco habían conciertos, sí, era una sala increíble. Sí, ahí siempre había oportunidad para todos estos artistas de presentarse. Y claro, ahí también exponían sus trabajos, pues, y uno se aprendía esas canciones, la mayoría es inédita, pero uno las escuchaba y estaban en la radio, y estaban aquí, estaban allá, y uno también tenía la referencia de todas esas canciones. Oye, Exacto. qué bueno. Y con esos artistas también, además de ser músico de sesión, también trabajaste en conciertos. Sí, en conciertos. Sí. También estuve un periodo con la banda filarmónica Moisés Molero bajo la dirección de Adela Altuve, Ok. que era una banda de metales. Ah, ya. Ok. Estaba gente como Benjamín Brea y todos los mejores metales de Caracas. De Caracas, ok. Estaban en esa banda. Oye, qué bueno. Sí. En el caso de Guaco, ¿cómo ves tu llegada a Guaco, Rubén? Estaba yo grabando en el estudio de Guaco y entonces el productor de Guaco, yo lo veía como muy inquieto, como que iba y venía. Y yo estaba ahí haciendo mi trabajo, pues grabando y todo eso. Y él iba y venía. Hasta que llegó un momento en que me llama Juan Carlos, ¿no? Ajá. Juan Carlos Salas. Sí. Rubén, oye, si tienes unos minutos, necesito hablar contigo. Entonces me explicó que Guaco se había quedado sin guitarrista, que necesitaban un guitarrista urgente. Y entonces yo digo, oye, Guaco, compromiso. Bueno, me di un tiempo para meditarlo, porque yo sabía que estar con Guaco era, como te digo, darle prioridad, porque ellos, sobre todo a fin de año, trabajan muchísimo. Sí, muchísimo, sí. Entonces, yo tenía que evaluar eso. Al siguiente día, bueno, volví a la grabación y ya lo había pensado, ya lo había meditado y le dije a Juan Carlos que sí, vamos a darle. Pues. No, ok. Sí. Con Guaco no grabaste, solamente grabé un disco. Ok. Guaco, el sonido de Venezuela. El sonido de Venezuela, wow. Sí. Ese disco. Ese es uno de ese los disco buenos. En ese disco hay dos guitarristas. Está Carmelo Medina, gran guitarrista,
y estoy yo. Ok. Sí, estamos los dos en el disco. En el disco, sí. Ya. Y que, por cierto, de ahí sonó un tema que se llama Pídeme, que Claro. ha sonado hasta... Sí, Pídeme, bueno, imagínate. La gente lo conoce bastante. Sí. Y sobre todo en época de sembrina lo ponen muchísimo. Sí, Ese tema también, además de ser muy pegajoso. Muy pegajoso, muy festivo. Sí. A la gente le gusta mucho. Bueno, a mí me gusta también esa canción. Hola, saludos y bendiciones. Te habla Eliezer Mota. Y quiero ofrecerte los servicios de nuestro patrocinante de este podcast, que es Radio Transmundial de Venezuela. ¿Quieres grabar tu micro radial, tu programa de radio? Estamos completamente a tu orden. Podemos asesorarte, podemos ayudarte y también si tienes para grabar o quieres grabar tus proyectos musicales, aquí en Radio Transmundial podemos hacerlo. Todo lo que es grabación, todo lo que es mezcla, edición, todo lo que es el mastering podemos ayudarte. Tenemos, gracias a Dios, tecnología de punta y podemos asesorarte en toda esta gama de tu proyecto musical. Así que Radio Transmundial de Venezuela es patrocinante oficial de este podcast. Puedes contactarnos a través del +58 vía WhatsApp 416-739-6277. Ahí podemos darte toda la información que requieras y podemos ayudarte en lo que tú desees para tu grabación de programa de radio o tu proyecto musical. Dios te bendiga. Estás en sintonía de Un Tiempo con Eliezer Mota. Quédate, no te vayas, ya volvemos. Bueno, esa experiencia con Guaco fue buena. También hiciste, me imagino, los conciertos. Estuve un año y medio. Un año y medio. Con okay. ellos, sí. Okay. Hicimos una gira europea. Ok. Estuvimos en Berlín, en Viena y en Madrid. Ok. Tres fechas allá en Europa. Sí. Qué bueno. Me imagino que eso estaba a reventar. Sí, sobre todo la gente muy curiosa, ¿no? En el caso de Alemania, tú veías a los tipos así como curiosos, como, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están tocando? Claro, ¿no? Sí. Y la fusión que hizo Guaco en sus comienzos, gaita con salsa y otros estilos latinos, eso fue lo que lo catapultó, porque exacto. La gente escucha esos estilos que nadie los maneja y se quedan así. Es fusión también, sí, Guaco fusión, también es fusión. Una fusión muy buena. Con Isabel Pantoja, Rubén, te llamaron como músico para hacer gira aquí. ¿Participaste con ella en sesión o solamente en gira? Solamente en giras. Ok. Sí. El Ramón Moncho Carranza me llamó para ese trabajo. Ok. Y entonces era una gira por Latinoamérica que incluía algunas ciudades en Estados Unidos. Y bueno, se hicieron ensayos en el Teresa Carreño, se hizo un concierto en el Teresa Carreño y luego ya todo fue afuera. por Latinoamérica. Okay. Varios países de Latinoamérica. ¿Qué tal? Fino. Argentina, Perú, Ecuador. Algunos otros países también donde tocaron. Sí. ¿Con José Luis Rodríguez fue en esta temporada de los 2000 o fue en los ya 90 2000, todavía? 2000, Ok. Sí. Ahí participaste con los hermanos Zambrano, ¿no? Euro y Edgar. Con Euro Zambrano y Edgar Zambrano, grandes músicos, grandes amigos. Eso es un buen trabajo con José Luis Rodríguez. Con José Luis también fue gira. Y por cierto, tú que eres ingeniero de audio, bajo la ingeniería de Antonio Taján. Wow, imagínate tú. Él era el ingeniero de José Luis. Wow. Y Soto en los monitores. Eso debió haber sonado. Eso Soto en los monitores. Sí, eso debió haber sonado una maravilla. No, sonaba una maravilla. Claro, imagínate. Yo una vez estaba llegando a la prueba de sonido, estando en uno de estos países, y tuve chance de escuchar la prueba, parte de la prueba que estaba haciendo Taján, y el sonido de batería era bestial. Wow. Bestial, y ese no puede ser.
Sí. Y era Euro tocando, ¿no? Era Euro tocando, pero yo decía, pero ¿cómo suena esa batería, pan? Increíble. Era Antonio Taján. Claro, imagínate, puso a sonar. Impresionante. Nada más la batería, con toda la banda debe haberse sonado, como decimos aquí en Venezuela, un camión. Como un camión, sí. Sí, súper. Antonio, de verdad que es una maravilla. Con José Luis eran sus temas de siempre, agárrense de las manos, sus temas ochentosos que... Crucemos el Jordán. Ajá, todos esos temas, wow. Sí. Los temas éxitos de él. Exacto. Se tocan en conciertos. Creo que él sigue aún de gira, pero no sé, en estos últimos días no he sabido. Yo sé que hizo conciertos tal vez antes de pandemia o algo así. Él tuvo más o menos afectado de salud. Sí. Y le hicieron una operación, pero creo que todavía está metido en el mundo de la música dándole. Yo pienso que sí. Oye, qué bueno. Otra experiencia a nivel musical, Rubén, que te haya impactado, que haya marcado tu vida con algún otro artista. Vamos a hablar ahorita de las buenas, ya vamos a hablar de las experiencias no tan buenas. No, que no tan buenas. Tengo una por ahí. No, yo creo, Eliezer, que todas las experiencias que yo he tenido musicales, todas tienen un atractivo. Ok. O sea, tocar, por ejemplo, con un Ilan, tocar con Elisa Rego, todo el Colina, todos tienen o sea, es buena música. Es una música que está muy bien producida y que da mucho placer tocarla en vivo. Claro. O sea, yo creo que en general no creo que tenga... bueno, no, yo estoy dejando por fuera una banda que a lo mejor no sé si la leíste ahí en la lista, que es la banda, el grupo Maroa. Maroa, sí, lo leí. ¿Qué tal esa banda, Rubén? Buenísima. Fue una música experimental. Okay. Fue una fusión de música afro-venezolana con jazz y académico. Wow, tremenda fusión. Sí. Alejandro Rodríguez, que era el director y creador, manejaba mucho el contrapunto para los instrumentos como la guitarra, el teclado. Entre guitarra, teclado y el bajo había mucho al estilo contrapunto. Wow. Y llevado a esos estilos debe haber sido sonado una maravilla. No, buenísimo. Y alineados con el jazz, sí. Buenísimo. Le pones la cereza. Una música media virtuosa, ¿sabes? Claro. Imagínate. Tu experiencia con Boss Bay, Rubén, ¿eso fue en qué año recuerdas? También fue en esta época. 2000. Fue 2000, pero no recuerdo exactamente el año. ¿Te contactaron para grabar 2006, con ellos ese concierto en vivo? Eso fue en Maracaibo, ¿no? Sí. No, la experiencia con Boss Bay comienza con el álbum Virao. Ok, sí, Virao, correcto. Virao, que fue el primer disco de ellos, correcto. Y me llamó Santiago Castillo, que es el director de ellos, para grabar el disco. Ok. Allá en Caracas. Y bueno, grabamos todo ese disco, que por cierto participó Gustavo Carusí. Ok. Hay por lo menos 2 canciones en las que estaba Gustavo. El resto del disco lo grabé yo. Ok. Aunque sea poco. Creo que se llama un tema donde estamos Gustavo y yo. Okay. O sea, 2 guitarras. Guitarra acústica española y folk. Okay. Que es la que toqué yo en ese tema. Ese fue el primer disco de Boss Bass en el que yo participo, y ya posteriormente fue cuando se graba el video en vivo. Okay. Una noche desconectado. Ese video eso se grabó, por cierto, en Maracaibo. Okay. Todo el personal técnico, ingeniería, todos eran de Maracaibo. De Maracaibo, okay. Una maravilla. Sí. Una buena puesta en escena, luces, escenario, increíble. Ese video ganó un Grammy como video de larga duración. Wow. Mejor video de larga duración. Qué bueno. En su momento. Ahí tocaron todo el repertorio de los discos anteriores. Sí.
una selección de los mejores temas. Ok. Sí, de hecho lo pueden conseguir en YouTube. Yo he visto el concierto después que me comentaste que había grabado o participado allí. Y entré a YouTube y me calé mi concierto maravilloso. O sea, la escenografía, la musicalidad, todo el trabajo muy, muy, muy bueno, de verdad. ¿Verdad que estuvo muy Sí, bueno? sí. Ahí me escuché mi concierto deleitándome. Y bueno, acá en el estudio que tengo la bendición de tener una tremenda corneta, Rubén sabe, Sí. se escucha todo el audio maravilloso. De verdad que sí. Otro de las cosas o de los proyectos musicales que has hecho, que de verdad que lo admiro mucho, fue el Cancionero del Amor Venezolano con Ilan, que participaste. Ah, sí, el álbum en vivo. En vivo, que eso fue en el Teresa Carreño, creo. Sí, sí. ¿Qué nos cuentas de eso, Rubén? ¿Qué tal esa experiencia? Allí también estamos con Carmelo en la guitarra, Carmelo Medina en la guitarra acústica. Ah, ok. ¿Participaron Sí. ustedes dos? Sí, Ok. yo en la guitarra eléctrica y Carmelo con la guitarra acústica. Ah, ya. Sí. Hay una parte que es de música venezolana. Ajá, que hubo dos, él hizo como dos Dos CD. conciertos. Sí, dos conciertos, que fue la parte venezolana y después la parte de sus canciones de los 80. De las canciones más representativas de él. Pero en la parte venezolana tú fuiste que tocaste la guitarra acústica. Yo creo que no. Ah, ok. Creo que llamaron para eso a otro guitarrista. Ya. Pero No estoy seguro, no me acuerdo. sí. No recuerdo. Ok. Sí, ese concierto, bueno, él tomó de dos discos que había hecho, El Cancionero del Amor Venezolano y La Ofrenda a un Niño, y insertó en uno solo, digamos, temas que seleccionó, como Dama Antañona, Criollísima, Ujú. ¿cuál es la otra? El Papagayo de Serenata Guayanesa. Ujú. Cantó con el Orfeón Universitario también. Ese disco tuvo en realidad bastante bueno en su calidad musical. Esa parte de la parte venezolana. Y bueno, de verdad que Ilan, la gente podrá hablar muchas cosas de él, pero Ilan en el caso de como artista en vivo, de verdad que se come el público Es muy bueno, sí. y lo que transmite, el No, feeling, él es muy el bueno. sentimiento. Y ahí no participó, por lo menos en la parte venezolana, él no tocó ningún instrumento, sino que hizo fue cantar. Y creo que la parte segunda sí fue el tocando. Ya con la parte en vivo sí fue la parte pop, pues. Exacto. La parte, el lado pop de Ilan, pues. Sí, Donde sí. ya está la banda. Ya está la banda, con correcto. nosotros. ¿Recuerdas qué músicos participaron allí? Iván Velázquez. Y en el bajo Giovanni Ramírez. Ah, ok. No, imagínate. Alexander Livinales en la percusión, si no me equivoco. Ok. El manejo armónico de Ilan es bien interesante. Sí, muy interesante. Bastante bueno. De hecho, muchas de las armonías que él hace las he estudiado y cuando doy clases se las muestro a los alumnos de sus cambios armónicos. Y la gente, como escucha eso en la radio, a veces no le presta mucha atención, ¿no? Sí. Pero cuando comienzan a estudiar, Luigi cambió así, bueno, para que tú Te veas. sorprende. Sí, La sí. música de Ilan te sorprende porque modula. Estás tocando en un tono y de repente viene una modulación que tú dices, bueno, ¿y qué es esto? Sí, ¿Qué pasó? Tienes que agarrar el instrumento y probar cómo fue ese enlace ahí. y todo va en sentido, porque la línea melódica va hacia allá, todo va hacia allá, o sea, no es una cosa así, o sea, muy bien concebida, porque no es una cosa así a lo loco, sino que todo va bien concebido, amarrado a armonía, ¿no? Aquellos que les gusta o nos gusta la armonía, ¿verdad? En este caso la contemporánea. Rubén, las malas experiencias que hayas pasado, o alguna experiencia, vamos a decirlo anécdota para no hablar de malas experiencias, y bueno, algún artista se vaya a sentir mal, X, Y, Z que haya pasado ahí, pero alguna anécdota que no haya sido muy grata. Me tocó con Giordano Ok. en mi primer concierto. O sea, estaba yo muy asustado. Aterrado. Fue en Maracaibo. Estamos en el concierto y tocamos uno de los temas. Y entonces yo, no sé cómo explicarlo para que se entienda. Yo tocaba la primera parte del tema y
hay un acorde que da una llamada Ok. para el segundo, para la segunda parte, Ok. ¿verdad? Ok. Tocamos la primera parte, todo bien. Y entonces había que repetir la primera parte, o sea, la parte A del tema, el verso. Ok, ok. Y yo hice la llamada A la otra para parte. la B. Y eso se volvió un masacote ahí. O sea, Giordano se perdió porque yo hice la llamada para una parte que no era. Claro. Entonces Giordano, yo no me acuerdo cómo retomamos, creo que fuimos arriba otra vez. Entonces ya cuando fuimos arriba fue cuando yo pude tocar, poner el acorde correcto Ok. para que llamara a la segunda parte cuando le correspondía. Sí. Él fue muy caballero conmigo, ¿sabes? Porque si hubiera tratado de, digamos, de cualquier otra persona, hubiera dicho, el que se peló fue el guitarrista. No, pero no lo hizo, man. Él se atribuyó a él. Oye, me disculpan que me equivoqué y tal. Fue muy caballero, pues. Se echó la Conmigo. culpa a él. Wow. Sí, sí, sí. Y otra experiencia que haya pasado así, Rubén, ¿no recuerda? La peor experiencia que he tenido en mi vida como guitarrista fue una vez me llaman de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Era repertorio de Broadway. Ok. Temas de, tú sabes, Los Miserables, Mm. Mi Saigón, de ese tipo de obras. Pero me llamaron de un día para otro. Wow. Si me hubieran llamado con tiempo, yo por lo menos hubiera tenido chance de Claro, estudiar. revisar qué iba a Ujú. tocar. No, Rubén, eso es fácil. El que me llamó. No, eso es fácil, eso lo puedes tú. ¿Y cuándo es el concierto? Mañana. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es eso? Y yo accedí, bueno, ok, vamos a hacerlo. Llega el día del concierto, viene el ensayo, el ensayo general. Cuando abro la partichela y veo que acordes en bloque escritos. Wow. O sea, como si fuera un pianista. Ujú. Como si fuera un pianista el que va a tocar. Sigo revisando acordes en bloque. Todo acordes en bloque. Wow. No podía con eso. Claro. No podía con eso. Pero ya estaba ahí, ya estaba sentado con mi guitarra. Guitarra eléctrica. No pude. Toqué, no sé, del 100%, tocaría yo el 15% de lo que estaba ahí. No pude. Era demasiado difícil. Por cierto que hay guitarristas en Nueva York que se especializan en música de Broadway. Ok. Pero bueno, ellos tendrán técnicas para la lectura, ¿no? Desarrollan técnicas para lectura de esa música tan difícil. Claro. Pero yo de verdad que no estaba preparado para hacer eso. No, imagínate, te Bueno, llamaron ese de un día fue- para otro. Ese fue el peor día de mi vida, pues. Bueno, le voy a seguir preguntando algunas otras cosas a Rubén en este podcast, pero bueno, vamos a escuchar una interpretación tuya, Rubén. Bueno. Por eso es que ven la guitarra allí, porque Rubén nos va a deleitar con una canción para que vean esa maestría y cómo toca Rubén. Bueno, tengo también la bendición hacer la cuña de tocar desde hace unos años junto a Rubén, también de poder haber sido el ingeniero de sesión en muchas grabaciones. Y parece que le ha gustado porque siempre me llama. Claro. Entonces vamos a escuchar un tema de Rubén Rebolledo para que se deleiten con la guitarra acústica. ¿Y esto sí? Sí.
Rubén Rebolledo, señores. Tremenda canción. ¿Esa es tuya, Rubén? No, eso es un estándar. Un estándar de jazz, ok. Stomping at the Savoy. Ah, ok. Tremenda canción. No la había escuchado para que veas. ¿No la había escuchado? No. la conocía? No la conocía. Tremenda canción, Rubén. Sí, un buen tema. Rubén, tus experiencias participando en los programas de televisión como músico de sesión. Para explicar un poquito y ponerlos en contexto. Por ejemplo, Atrévete a Soñar, Fama, Sudor y Lágrimas fueron proyectos de reality shows donde participaban cantantes con canciones creo que inéditas o a veces también eran de otros artistas, y Rubén participaba allí como músico de sesión, algo así como los programas que hoy día vemos como The Voice o X o American Idol, más o menos ese es el estilo. Esas experiencias, ¿qué tal fueron, Rubén? A mí me gusta ese tipo de actividad porque, sobre todo porque la música toda está escrita. Ah, ok. Entonces es bien interesante leer la música escrita. A mí me gusta, o sea, yo me manejo tanto leyendo partituras como tocando por oído. Ok. O sea, de las dos maneras yo me puedo manejar. Ok. Pero entonces la experiencia con esos programas me gusta por eso, porque la música está escrita, entonces yo disfruto de leer las partituras. Claro. De la música. De lo que está allí. Sí. Okay. Y de los cantantes participaban todos, ustedes eran la banda... la banda de planta. De planta, tocaban para con todo. Para todos, sí. Una banda de planta para todos los participantes. Ok. Sí. Sí, ahí ganaron, bueno, varios artistas, o no sé si alguno habrá seguido con la ruta de ser artistas hoy día, pero por lo menos creo que participó en uno de ellos Hani Kawan. Hani Kawan era uno de los participantes de Fama, Sudor y Lágrimas. Ok. ¿Eso se dio en qué parte? ¿Ya mismo en Caracas, Rubén? Sí, hacían la grabación del programa en La Campiña, Teatro La Campiña. Ok. Eso fue con la productora de RCTV, ¿no? Sí. Ambos. Totalmente. Ambos reality show, Atrévete a Soñar y... Sí. Ah, ok. Wow. Y bueno, salieron también muchos artistas allí, o por personas que cantaban, porque en Venezuela, ahorita, bueno, por las redes, por aquella época no estaban las redes, uno no se enteraba si no se escuchaba por radio o por alguna referencia al periódico, es más o menos lo que se presentaba. Ahorita por redes, bueno, es que nos enteramos de mucho... De todo. Sí, de muchos artistas, y uno dice, este está al otro lado del mundo y toca así, canta así, y uno, bueno, puede escuchar también su trabajo, que antes no habían esas ventajas. Fuera de cámara o de grabación, Rubén me contó porque él participó en una telenovela y participó en una escena. Y bueno, es algo cómico porque Rubén, bueno, me pongo en su lugar, uno es músico, no actor, ¿no? No actor, no, para nada. Pero Rubén tuvo que hacer una escena y también actuar. Échanos el cuento, Rubén. En la escena yo acompañaba a Antonieta, ¿no? Uh-huh. Una canción a Antonieta. Terminaba de cantar, pero yo tenía el compromiso de salir de escena. O sea, yo tenía que inventarme cualquier excusa para salir de la escena. Yo le dije al director, oye, pero dime qué digo. Tú me dices qué digo, yo lo digo. No, invéntate cualquier cosa. Entonces, lo que se me ocurrió fue, terminamos la canción y Antonieta estaba hablando con una de las artistas en la escena, y entonces lo que se me ocurrió fue, disculpa, Antonieta, voy al carro a buscar unas partituras. Salí y no volví más. Para poder salir de la escena. Sí. Sí, son cosas raras, porque uno tiene que actuar y uno se rasca la cabeza y uno dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué voy a decir yo? Yo no soy actor. Ay, un Dios compromiso. Mío. ¿Fue la única telenovela que participaste? Solamente en esa. Ok. Sí. ¿Y fue, la escena era, acompañaste a Antonieta en vivo, guitarra y voz? Guitarra y voz, sí. Ok. Guitarra acústica nylon y ella. ¿Y recuerdas la canción?
No, no. No, para nada. No me acuerdo. Ay, sí, Seguramente era alguna canción de ella, sí, que ella había grabado. Sí, exactamente. Bueno, aquí Antonieta creo que participó en en otros aspectos también como actriz. No mucho, creo que no explotó tanto eso, pero sí, a veces... Creo que sí, ¿verdad? Creo que fue algo así como reparto, o sea, en ciertos momentos de la novela la colocaban y ella hacía su actuación y listo. Tal vez si se hubiese dedicado a eso, bueno, hubiese explorado un poquito más... Seguramente. Esa parte de actoral, ¿no? Acá hay especial serenata, échame ese cuento, Rubén. Y los sábados de jazz era el que transmitía el canal del Estado, ¿no? El canal del Estado. No, los dos eran del canal del Estado. Ah, ok. Sí. Sí, el sábado de jazz lo recuerdo, pero especial serenata no recuerdo mucho. Era uno de esos especiales que hacía ese canal en aquella época, en que invitaban a ciertos músicos para hacer música romántica. Ok. Entonces la productora me llamó y me dijo que si yo podía participar tocando unos boleros. Ok. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Yo me fui hasta allá y toqué boleros, pero a guitarra sola. Okay. No. ¿Tú solito? No era que yo estaba acompañando a nadie, no, yo solo. Ah, ok, O sea, ok. Creo que hice cosas como Sabor a mí y algo así. ¿Y era una participación o eran varios segmentos dentro del programa? Es decir, una canción o eran varias canciones. No recuerdo. No, creo que eran como 2 o 3 canciones. Ok. Sí, y Sábados de Jazz sí era una banda que tocaba, no sé, 4 o 5 canciones. Era como una hora el programa que duraba. Sí. Ese sí lo llegué a ver varias veces. Invitaban a una banda en particular y estaba presente allí en Sábados de Jazz. No sé si ese programa sigue transmitiéndose, la verdad que no recuerdo si aún... No sé, yo le perdí la pista. Si aún está transmitiéndose a través de este canal. Momentos no tan buenos, Rubén, en tu vida. La parte familiar, en la parte de tu vida, ya no como músico, sino que, bueno, que a veces también uno tiene que enfrentar situaciones de salud o situaciones a veces que son complicadas. Y por supuesto la música ayuda a que uno se enfoque un poquito más en poder salir de esas situaciones. Pero algunas cosas o momentos en tu vida que hayas pasado así difíciles, Rubén. Bueno, el momento más difícil para mí fue el periodo que me dio depresivo. Ok. Una depresión severa que experimenté y bueno, eso costó unos años para la recuperación. Ok. ¿Eso fue hace poco o hace mucho, Rubén? Hace unos 10 años aproximadamente. Ok. Pero lo importante de todo esto es que fue superada. Gracias a Dios, sí. Y que ya estamos activos de nuevo y estoy tocando, estamos tocando. Sí, estamos tocando. Y ahora es cuando, tocando, Sí. grabando y haciendo muchas cosas. Sí, lamentándolo mucho a veces por las presiones de la vida y las situaciones difíciles que pasamos, nos llega y nos toca la puerta eso que se llama depresión, ansiedad, pánico, que uno ni lo conoce y cuando llega uno se queda así, esto es así. No sabes que no sabes. Sí, No sabes qué está pasando. y uno no haya qué hacer. Por supuesto, a veces hay que buscar ayuda médica, profesional, para poder salir de situaciones y uno poder seguir adelante. Pero la verdad, en el caso de Rubén, bueno, me da mucha alegría de que él haya podido avanzar y que, como siempre comentábamos a veces en el gremio musical, Rubén tenía o tienes mucho que dar todavía dentro de la parte musical. Ahorita en Maracay, Gracias. porque te viniste también de Caracas a Maracay hace un tiempo, ¿no? Hace unos años. Sí, hace justamente eso, hace 10, poco más Okay. de años. Que me vine para acá y ya me quedé aquí. Sí, ya estás radicado acá. Estoy radicado en Maracay de nuevo. Bueno, tu ciudad natal. Mi ciudad natal, regresé. Sí. Sí, y ahora con todas estas tendencias de cómo se elabora la música, no es que no hay trabajo para grabar, siempre, gracias a Dios, hay trabajo para hacer. Pero la gente está explorando música urbana y otros estilos y otras cosas, de la cual los instrumentos, digamos, reales o en vivo han sido como desplazados.
porque ahora todo es electrónica y todo eso, ¿no? Pero Mm. sin embargo, bueno, tenemos a nuestro amigo Ángel, Ángel James. que sigue haciendo sus trabajos musicales muy buenos. Y bueno, participa Rubén ahí como músico de sesión grabando. Y Correcto. de verdad que el trabajo que él hace o las propuestas que él hace musicales son Bien muy buenas. interesantes. Sí, muy buenas, interesantes, de verdad, armónicamente y dentro de la parte musical. Bueno, Rubén, antes de despedirnos, nos tocas otra canción para deleitar a nuestros... Bueno, espero que me salga. Sí. Vamos a ver, que esta está más difícil. ¿Aquí o aquí? Ahí. Ujú. Bravo. Muy buena. ¿Cómo se llama esa canción, Rubén? ¿No es esto romántico? No es esto romántico. Así tal cual. Es como un swing, ¿no? Es un swing. Ok, Sí. Es un jazz tradicional. ya es tradicional. Rubén, guitarrista que más te ha impactado, que te ha llamado más la atención. Esta es la sección de preguntas. Esta es la sección de Sí. preguntas. Guitarrista que más te haya llamado la atención o que sea tu favorito o que sea fan de él. Bueno, yo tengo que decir, no tengo por qué ocultarlo, de que en una época escuché mucho a Larry Carlton. Ok. ¿Por qué? Conseguí en Carlton sonido, expresión y el uso de los bendings, Ok. un uso muy inteligente de los bendings, que significa tensar la cuerda, Ujú. y el sonido. También, junto a la par que escuchaba a Carlton, también escuchaba a Lee Ritenour, Ujú. que es un guitarrista más rítmico. Ok. Entonces, digamos que absorbí de Ritenour la parte rítmica, el manejo del ritmo en la mano derecha y por supuesto la disposición de los acordes de la mano izquierda. Eso es guitarrista. Pero si te digo de guitarristas que sean ya como los preferidos, John Scofield, Ok. me gusta muchísimo. Mike Stern. Ujú. Y de los sesionistas, Paul Jackson Jr., Ujú. que son guitarristas rítmicos por excelencia. Esos son los que yo destaco por encima de todos. Muy buenos todos, sí, claro. ¿Banda que más te gusta? O bandas
también puede ser varias. Bandas que más me gustan. Agrupaciones, no te voy a poner ejemplo ninguna, no voy a hacer que... Sangre, sudor y lágrimas. Oye, era buena. Esa es la que puedo destacar. ¿Te gusta eso? Hay muchas. Claro, claro. Obviamente. Hay una, pero que no me acuerdo el nombre ahorita. Otros... Dirty Loops. Dirty Loops. Que son, sí, ya son contemporáneos. Sí, muy buenos. Muy buenos esos chamitos. Sí, demasiado. Y los arreglos que hacen increíbles. son explotados. Increíble. Sí, yo los sigo a ellos y la verdad que el trabajo que hacen es muy bueno. Están claros en lo que están haciendo. Otros instrumentos, por ejemplo, pianista, que te llama más la atención o que te impacta, que quisieras alguna vez tocar con ellos, o no sé si has tocado con ellos, alguno en particular. Pianistas. Uh-huh. Hay un pianista de soul jazz que se llama Ramsey Lewis, okay, que a mí me gusta mucho. Un pianista muy elegante, muy sobrio en todo lo que hace. Okay. Me gusta mucho él. Pero mi favorito es Herbie Hancock. Claro. Ese es mi favorito. Wow. Uno de los mejores. Sí. Dave Kikoski. Y Chick Corea no lo puedo obviar, claro. No. Uno de los grandes precursores. Sí. Aunque estos pianistas como Hancock, como Corea, no puedo decir que, bueno, en el caso de Corea no, porque ya no está con nosotros, pero en el caso de Hancock son niveles demasiado altos. Sí. Que uno no se puede imaginar, no puedo imaginarme tocando con ellos porque sería muy exigente el nivel. Sí. Sí, muy buenos los dos. Bueno, pero inclusive con Chick Corea tocó nuestro paisano Quintero. Ah, sí. Claro, no en la parte armónica, pero sí. Pero se fajó ahí. Así que no era, si estuviera vivo no estuviera tan imposible el asunto, Rubén. Bueno, siempre hay maneras de meterse, ¿no? Claro. Oye, qué bueno. Bueno, Rubén, muchas gracias por atender esta invitación y tener este tiempo de podcast. Rubén, tus redes sociales en Instagram, Facebook, Rubén Rebolledo Márquez. Okay. Facebook. Instagram, Rubén Rebolledo Productions. Ok. Entonces ya saben, en Instagram o Facebook pueden localizar a Rubén. Pueden opinarle, escribirle. Les recomiendo también ese concierto de Voz BI para que puedan entrar en YouTube y puedan ver el trabajo de Rubén. ¿Algún otro video que hayan subido, Rubén? ¿No recuerdas si hay otro video en YouTube donde hayas participado? ¿De quién? De ti, con alguna agrupación. No recuerdo en este momento. Bueno, de todas maneras, esos son los principales. Sí, exacto. De todas maneras, bueno, ustedes lo buscan ahí en las redes y pueden contactar a Rubén también y ver su trabajo. Participaste también dentro de un disco de un amigo pastor en Caracas que se llama Frankie Tobar. Frankie Tobar. Era con Frankie Tobar lo que estábamos grabando. Y que me llamó de Guaco. Porque estábamos grabando en el estudio de Guaco. Sí, ya recuerdo. Era Frankie Tobar. El productor fue Ernesto García, que ahora está en Estados Unidos, pianista. Por cierto, vi un año de clases con Ernesto, fue mi primer profesor en Caracas. Ah, qué bueno. Sí, muy bueno Ernesto, de verdad. Después, bueno, se marchó a Estados Unidos y me quedé con Jerry. Él mismo me recomendó, vete con Jerry porque, bueno, también es la misma escuela. Entonces, bueno, agradezco, Rubén, su tiempo. Gracias a ti. De estar en este podcast, apartar un poquito por allí y, bueno, que espero que también esto pueda ser de bendición para todos aquellos que nos están viendo. Y ya saben, Rubén Rebolledo Márquez en Facebook, Rubén Rebolledo Production en Instagram. Y ahí pueden contactar a Rubén. Será hasta otra ocasión.
Este fue Un Tiempo con Eliezer Mota. Espero lo hayas disfrutado y te invito a que te suscribas a todos nuestros canales y compartas este contenido con todos. Esta fue una producción en conjunto con Radio Transmundial de Venezuela.